Vamos a dar inicio. Bueno, bienvenidos a el 12º coloquio de métodos y las maneras. Vamos a iniciar con el doctor Jorge Eduardo Sarún Cortés, la doctora María de Lourdes Vargas Santillán y la doctora Claudia Rodríguez García. Ellos provienen de la Universidad Autónoma del Estado de México, en específico de Zumpango, y su ponencia se titula Aplicación metodológica para la caracterización de instituciones de cuidado para personas mayores del Valle de México. Es importante que tratemos de respetar el tiempo máximo de tolerancia, los 15. Podemos pasarnos tal vez a 5 porque tal vez tengamos un ponente que no llegue. Entonces vamos a aprovechar ese tiempo. Cuando les falten 5 minutos para los 15, yo les voy a avisar y bueno, pues adelante. Pues bueno, voy a hablarles de este trabajo que todavía se encuentra en proceso. Es aplicación de un método para la caracterización de instituciones de cuidado para personas mayores del Estado de México. Bueno, actualmente la probabilidad de llegar a una edad avanzada se ha incrementado. En los últimos años hemos aumentado aproximadamente 10 a 15 años de esperanza de vida en los últimos años, ¿sí? Conforme esta esperanza de vida se incrementa, las condiciones de salud y funcionalidad pues no son las mejores, ¿verdad? Los adultos mayores en nuestro país se dice que de aquí al 2050 podrían representar el 30% de la población. Esto se considera un gran avance. Sin embargo, las condiciones en que se vive pues no son las mejores porque la calidad de vida se ha afectado considerablemente. Si nosotros observáramos las tasas de morbimortalidad en personas mayores, nos daríamos cuenta de que la mayoría envejecemos con enfermedades crónicas. La mayoría de las personas mayores estamos envejeciendo con enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas, pues, ocupan el 30 al 40% de la población mayor. Y esto implica, aparte de las necesidades de atención a la salud que la población tiene, pues se incrementa en un riesgo considerable el aumento de discapacidad y dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos mayores llegan en condiciones de dependencia, disminuye su autonomía y requieren cuidados cada vez más especializados y más costosos, ¿sí? Estudios recientes en estudios recientes se ha observado que la principal discapacidad que se llega a presentar en adultos mayores, pues es la discapacidad visual, seguida de la auditiva, y considerablemente se está incrementando la discapacidad motora. Entonces, esta serie de necesidades ha hecho que los adultos mayores requieran muchos más atenciones al interior de la familia. Sin embargo, en los últimos años también hemos visto que las características y el funcionamiento familiar ha cambiado también. Por ejemplo, las mujeres que anteriormente se dedicaban a cuestiones del cuidado y se dedicaban al hogar, han tenido que desplazarse a ámbitos laborales para poder conservar o tener una mejor economía. Hemos visto también que los hogares ya no son nucleares, ¿verdad? Ya no tenemos familias nucleares en donde hay padre y madre. Y inclusive dentro del núcleo familiar se conservaba la figura de la persona mayor. En la actualidad vemos una tendencia a hogares monoparentales donde generalmente la mujer es madre y sostiene una familia y el papel del varón se va difuminando y esto genera otras características en la familia, en donde los más vulnerables, en este caso las personas adultas mayores, las personas dependientes, las personas que requieren cuidados, pues no son atendidas. Esto nos hace pensar que existe una necesidad muy imperante de servicios de cuidado, ¿sí? Estos servicios de cuidado en otros países, por ejemplo, el continente europeo, en donde los países son más envejecidos, tienen poblaciones más envejecidas, se observa que los países adoptan programas de atención para personas mayores, es decir, el gobierno absorbe esos cuidados
y se otorga una serie de facilidades para que el adulto mayor pueda vivir. Y la familia, digamos que está presente, pero no toma como tal el papel del cuidado como una responsabilidad. En este caso, México, existe una falta de servicios de atención especializada. Eh, Se documenta que, por ejemplo, especialistas en el área de la salud, en el ámbito gerontológico, en disciplinas como la gerontogeriatría, no, digamos, es una especialidad que no tiene mucho auge. Apenas se inician planes de estudios destinados para atender las necesidades de las personas mayores y aún más, por ejemplo, hay poca producción y poca formación de especialistas en todas las áreas que puedan diseñar o proveer servicios y productos ad hoc a las necesidades de las personas mayores. Al, entonces podríamos decir que existe una falta de servicios geriátricos adecuados. México no está totalmente en esa dinámica, no está preparado y aunque ahorita estamos iniciando un proceso de envejecimiento que no es lento, que es un poco acelerado, nos hace falta mucho todavía por hacer. Surgen lo que son los cuidados o la importancia de los cuidados a largo plazo y la familia. ¿A qué nos referimos con esto? Los cuidados a largo plazo se denominan todas aquellas acciones que tienen que ver con cuidados que se dan las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque al ver esta falta de preparación de la familia para el cuidado del adulto mayor, da lugar a que estos servicios se pongan en el centro de las políticas de salud y de atención para personas mayores. Los cuidados que se les pueden dar a los adultos mayores es atención en el hogar, ¿sí? Es decir, que las personas mayores vivan en sus hogares, que no sean desplazados a otros lugares y que puedan contar con una persona que los visite y les dé asistencia diaria o periódica, incluyendo la asistencia médica o de cuidados. Por otra opción son las residencias de ancianos. Las residencias que pueden ser asilos, casas de retiro, residencias, son las que brindan la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en donde existe una supervisión constante y generalmente las personas que llegan a estos servicios es porque la familia, pues definitivamente no los puede cuidar y los tiene que ceder ese cuidado a una institución. Y tenemos los servicios comunitarios que se pueden dar a un tipo de adulto mayor, el que todavía es funcional, que digamos que no es totalmente dependiente, y estos en este rubro se consideran lo que son los centros de día y otros programas de apoyo local, como son los grupos de ayuda mutua, los clubes de adultos mayores, etcétera. ¿Sí? Y en cada uno de ellos se les da una serie de servicios y cuidados de ciertas características dependiendo del perfil del adulto mayor al que vayan dirigidos, si son funcionales, medianamente funcionales o totalmente dependientes. En México no existe o existen pocos estudios que han registrado de una manera muy puntual qué tipo de servicios se le brindan a las personas mayores. De ahí surge una pregunta de investigación que nosotros quisimos resolver. ¿Cómo es la caracterización de las instituciones que brindan cuidados de salud a las personas mayores en la zona metropolitana del Valle de México? En este sentido, nosotros pensamos que el gobierno le ha quedado a deber a la población adulto mayor la asistencia de sus necesidades, ¿sí? Ante el creciente número de adultos mayores, es crucial caracterizar los servicios de salud que existen, es decir, saber cuáles son sus características y qué tanta disponibilidad existe. Evaluar su tipo, calidad, cobertura e infraestructura. En este caso, el Estado de México y la Ciudad de México son
áreas clave ya que tienen un significativo número de adultos mayores. Este primer estudio, que les digo todavía se encuentra en proceso, tenemos algunos resultados, pero todavía se encuentra en proceso. Se espera que esta información sirva como base para proponer la serie de necesidades que esto plantea. La información obtenida, por lo tanto, pudiera servir como un diagnóstico para comprender mejor el fenómeno de envejecimiento patológico en específico y guiar la planificación de programas y servicios adecuados a las necesidades de esta población. Por lo tanto, los objetivos de este estudio son describir las características de las instituciones que brindan cuidados de salud, ya sea residencias, casas de día u otros servicios que se otorguen a los adultos mayores que residen en la zona metropolitana del Valle de México durante el año 2024 y en este caso hasta el 2025, porque nos hemos prolongado un poco. Indagar sobre los datos sociodemográficos de las personas mayores que asisten a estas instituciones, identificar qué características tiene la infraestructura, los recursos humanos y materiales de estas instituciones y también conocer cuáles son los programas de salud que se brindan a las personas mayores, con el propósito de identificar áreas de oportunidad. Bueno, vamos a continuar con la metodología de la investigación. El tipo de investigación que se realizó fue con un enfoque cuantitativo. Los estudios fue el exploratorio, ya que consideramos que fue el primer contacto para indagar las instituciones de salud que brindan los cuidados a esta población, con la finalidad de explorar su estructura, sus recursos humanos, sus materiales y su atención para los programas. También se determinó un estudio descriptivo que vamos a describir precisamente el contexto de las características en el fenómeno a estudiar. Este fue por medio de un representante o un responsable de la institución de salud de los adultos mayores que nos proporcionó la información. También se llevó a cabo el estudio transversal, en donde se obtuvo la información en un solo momento en las instituciones de atención de adultos mayores. La intención, pues, era estudiar en el Valle de México. Se retomaban 3 municipios, que fue el municipio de Tlalnepantla, que fueron con 109,805 adultos mayores, que representa el 14.4%. El municipio de Cuautitlán con 80,062 adultos mayores, que representa el 14.4%. Texcoco, 32,246 adultos mayores, que representa el 11.6%. Bueno, también se retomaron criterios de inclusión, que fue toda institución de salud privada o pública que atiende a personas mayores en los 3 municipios de la zona metropolitana del Valle de México. Los criterios de exclusión fue toda persona o representante o responsable de la institución que no acepte participar, pero además que atienda a personas adultas mayores menores de 60 años. Y los criterios de eliminación fue toda persona responsable de la institución que proporcione información incompleta o incorrecta para el logro de los objetivos. Dentro del instrumento fue que a partir de la operacionalización de las variables se elaboró una entrevista para conocer la caracterización de estas instituciones. Este instrumento se llevó a cabo por 2 apartados. En el primer apartado quisimos buscar los datos demográficos de los adultos mayores, como la edad, el género, el estado civil, la escolaridad, la seguridad social, discapacidad y las principales enfermedades que padecen estos adultos mayores. En el segundo apartado manejamos todos los datos relacionados a las instituciones de salud, como su nombre, su tipo de institución, su constitución legal, el tipo de atención, de servicios que brinda, la capacidad que tiene para los recursos, para los adultos mayores, así también los recursos humanos, los horarios con que laboran y las áreas que atienden. Y este apartado fue constituido por 25 ítems con 17 preguntas abiertas y 8 nominales. Aquí algo bien importante que se buscó el aval del protocolo de investigación por medio del Comité de Ética, en donde se atendieron las observaciones para poder ser aprobado.
Posteriormente se identificaron las instituciones de salud que atienden a personas mayores por medio de las dependencias gubernamentales que pudieran tener registros de estas instituciones, y esto se solicitó por medio de un oficio. Posteriormente se elaboró un directorio con los responsables de las instituciones. Aquí pues la idea era obtener la dirección, los números telefónicos, su correo, para poder tener contacto con ellos y asimismo poder aplicar el instrumento. En la aplicación de instrumento, pues era la finalidad de tener todos esos datos que solicitamos. También pues elaboró la base de datos en el programa SPS para poder obtener los resultados. Me voy a las limitantes que tuvimos. Aquí algo bien importante que quiero retomar, que durante el desarrollo de la investigación se identificaron varias limitantes relacionadas con el acceso de la información necesaria. Hubo restricción de las instituciones, se solicitó información a la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, a la Coordinación de Atención de Adultos Mayores del Estado de México, pero sin embargo no se obtuvo respuesta formal. Las instituciones de manera verbal nos argumentaron que no eran responsables de proporcionar esa información. También hubo acceso a la limitación de los establecimientos, en donde hubo falta de respuesta por las instituciones mencionadas. Se gestionó la información de manera directa en estas instituciones y solamente 4 tuvimos acceso a que nos proporcionara información, y esto fue con previo consentimiento informado por parte de nosotros las investigadoras. Ya para cerrar rápidamente, dentro de esta investigación se habla del tema también de gerontodiseño, que es parte del área del coloquio, el generador de calidad de vida de los adultos mayores, y me voy a enfocar de toda esta parte únicamente a las cuestiones importantes que tienen que ver con la investigación. Es la identificación de usuarios en las casas hogar, en términos ergonómicos, el uso de implementación de materiales adecuados, de objetos de diseño propios para la tercera edad, para adultos mayores. El segundo aspecto es la accesibilidad de las casas hogar, desde el manejo de la iluminación o las luces, la problemática de la audición y los percentiles que se tendrían que considerar, así como los productos en cuanto a su resistencia y que puedan evitarse posibles accidentes. Lo estoy resumiendo. El tercer punto, el generador de calidad de vida para el adulto mayor, desde el gerontodiseño, objetos ergonómicos, estéticos, accesibles, funcionales, elementos propios o que tengan que ver precisamente con las características físicas del adulto mayor. Por ejemplo, hablando de Maya y Rubio en el 2017-2006, que son autores que se dedican a esta parte del gerontodiseño, establecen elementos o aspectos, mejor dicho, como a estudiar, que son los objetos, la distribución de estos, el orden espacial, que tienen que ver con la kinestesia del cuerpo humano, los espacios y los objetos, la excelencia de los materiales, la funcionalidad, la estética, la aplicación del color, la psicología, el simbolismo de los objetos, las señales o marcas que sean significativos para el adulto mayor, y el diseño emocional, cosa que realmente no pudimos en este estudio, en esta investigación. Y concluimos, ya para cerrar la presentación, que bueno, desde el gerontodiseño se requieren espacios públicos adecuados desde las instituciones gubernamentales, privadas. Los materiales y objetos no deben ser improvisados, tienen que estar bajo un estudio previo para poder establecer estos lugares en donde van a vivir el resto de su vida los adultos mayores. Y cerraría yo entonces con que desde el diseño es posible generar este tipo de estrategias con una información adecuada desde la investigación para poder dar una buena calidad de vida en los últimos años del adulto mayor. Sería la parte también interesante, importante, como una línea de investigación, el gerontodiseño desde esta investigación. Pues muchas gracias, les agradezco. Y bueno, pasamos a la siguiente ponencia y al final tendremos el momento para comentarios y el intercambio. Continuamos con Óscar Flores Aguilar. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Pues voy a presentarles esta ponencia que
se desprende de un fragmento de mi investigación como parte del posgrado en diseño y desarrollo de productos aquí en la UAM Azcapotzalco. En este caso, el tema es el análisis del comportamiento de polímeros termoplásticos en procesos de reciclaje mediante pruebas normalizadas. Entonces, nada más para dar un marco de referencia, aquí se incluyen algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que están relacionados con el tema del reciclaje, los cuales son de suma importancia para el quehacer del diseño de sus distintas variaciones. Entonces, de estos 17 objetivos, hay 3 que particularmente se vinculan, dentro de ellos el 11, el 12 y el 13. Y bueno, en el caso del 11 se habla de la gestión de desechos municipales y de otro tipo. En el caso del 12.5 se habla de actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Y el 13N2 se habla de la reducción de emisiones en los sectores productivos. Entonces, nada más para tener un marco de referencia, al hacer una investigación de esta índole, se tomó este tema de ciencia de materiales y de los cuales específicamente se estudió el aspecto de las propiedades. Este esquema que está aquí es utilizado desde las ingenierías y sirve como marco para ir haciendo lo que se llama caracterización, que es donde se analizan todas las propiedades de un determinado material en la vida real, en su desempeño. Entonces, en este caso se estudiaron las propiedades, ¿no? Características físicas. Esto en referencia a mi proyecto, yo estoy diseñando un recurso didáctico. La idea es que esto en un momento dado se pueda fabricar por procesos de inyección de plásticos. Aquí la vinculación con el proyecto. Entonces, aquí podemos ver 2 partes de los elementos del recurso. Por un lado está el tablero y por otro estos pines. Entonces, cada uno tiene requerimientos de desempeño distintos. En el caso del tablero, se busca que sea algo con durabilidad, con rigidez, con resistencia al impacto. Y en el caso de los pines, se busca que tengan flexibilidad, ya que como podemos ver en la imagen, hay algunas zonas que podrían llegar a ser sumamente frágiles. Entonces, el tema es encontrar qué polímeros podrían ser los más adecuados para la realización de estas piezas. Aquí, entrando en este tema, para saber qué es un polímero, y qué tipo de polímeros son los que están trabajando. Habría que ver primero este concepto, los monómeros, que son estas moléculas individuales. La mayoría de ellas en el tema de los polímeros sintéticos vendrían siendo gases, hidrocarburos casi todos. Aquí podemos ver cómo el polímero es justamente un aglomerado de estos monómeros, que justo al hacer este proceso es como se vuelve denso, como se vuelve un plástico, como los conocemos, y con el cual pues se ocupa para los procesos de fabricación. Dentro de estos polímeros tenemos los termoplásticos, que como podemos ver en esta ilustración, su estructura es irregular y los enlaces entre las cadenas que se forman son muy débiles. Es a raíz de esto que tienen esa propiedad de volverse moldeables una vez que se eleva ligeramente su temperatura con respecto al ambiente. Entonces, aquí tenemos los plásticos con los que se trabajó. De este lado a la izquierda tenemos este código que todos conocemos, los códigos de reciclaje y de identificación de resinas. Y los que están con el recuadro amarillo son con los que se decidió trabajar. Se descartó el PET porque es un plástico con el cual ya hay demasiada investigación. Y se trabajó con estos 3, que sería el polietileno de alta densidad, el de baja densidad y el polipropileno, porque son muy comunes, se usan mucho como recipientes de alimentos, se producen con mucha abundancia en la ciudad, y su manejo es relativamente fácil. Los que se descartaron, de alguna manera, no se usan para cuestiones alimenticias, por lo tanto es más delicada su manipulación. Lo que vemos a la parte derecha de la diapositiva son estos 3 elementos, tanto en su estado virgen como ya en productos, de los cuales literalmente se utilizaron para hacer estos experimentos. Nada más destacar que este término de resina virgen es como se le llama a un polímero determinado cuando se encuentra en este estado como materia prima, y se le llama plástico una vez que ya ha sido transformado en un objeto, pero sigue siendo químicamente la misma sustancia. Entonces, el método que se utilizó aquí está basado en una norma. Estas normas ASTM serían similares a las normas ISO, solo que estas están enfocadas a cuestiones muy técnicas y propias de análisis de materiales. Entonces se encontró que la norma D638 era muy compatible con lo que se quería analizar,
Y aquí vemos un fragmento de las especificaciones de esto que se llaman probetas, que son estos, se les llama especímenes, tienen esta forma más ancha en los extremos que sirven para ser sujetadas, y la parte central es la que se somete al esfuerzo y se analiza su deformación. Entonces, esta norma aquí establece ciertos criterios con los que se trabaja. Hay distintos tamaños de probetas. En este caso se eligió la más pequeña porque era la más fácil de llevar a experimentación. Aquí tenemos el procedimiento, tenemos un ejemplo, en ese caso es polietileno de alta densidad, el cual fue recuperado de un recipiente alimenticio, fue triturado, y en este caso se le agregaron cantidades controladas tanto de un pigmento como de una carga mineral. Finalmente se obtuvo este compuesto con el cual, junto con otras mezclas, se sometió a las pruebas. Para hacer esta integración, la mezcla fue sometida a un incremento de temperatura y fue mezclada hasta obtener la sustancia homogénea. Aquí podemos ver una representación del molde, del cual pues hay toda una intención de que el plástico llegue por un costado, de modo que la zona que es más importante, que es la central, pues no tenga ninguna imperfección. Eso fue algo de lo que se aprendió en este proceso. Aquí tenemos el registro de estos ensayos. Esto se hizo gracias al apoyo del asesor Juan Daniel Muñoz Andrade, como parte del área del laboratorio de ciencia de materiales de CBI, de aquí de la unidad Azcapotzalco. Entonces, si nos ayudas reproduciendo los videos. En este primer ejemplo, justamente es la probeta realizada con el plástico del ejemplo anterior. Vemos cómo la ruptura fue inmediata. Lo que hace esta máquina es que sujeta la pieza de los extremos y la va alargando. Mientras esto ocurre, la máquina va midiendo el tiempo, la elongación de la probeta y el esfuerzo utilizado. Al final estos datos se recaban y pues esa es información que se trabaja en conjunto tanto en diseño como en ingeniería. En el segundo caso tenemos una probeta donde únicamente se trabajó con polietileno de alta densidad reciclado. Podemos ver cómo la elongación es ligeramente superior, pero aún así es mínima. Y podemos pasar al siguiente. Es un poquito lento al comienzo. Ahí va, vamos a esperar un poco. Este fue uno de los hallazgos más interesantes porque si bien se trató de un plástico que ya está procesado, que fue reciclado, la elongación fue extremadamente alta y notable en comparación con las otras muestras. Podemos ver cómo va avanzando el proceso. Oye, las bromas se las di al maestro. Ahí las tiene. O sea, si las haces ahí va, para montarlo, o sea, las dos de este libre, o sea, sí. Ahí están las tres probetas. Podemos comparar cómo fue su elongación, lo cual pues en esta presentación solo lo muestra de manera visual, pero como decía, hay un montón de datos que se acumulan a raíz de esto. Y finalmente aquí tenemos esta comparativa. En realidad se trabajó con 12 materiales distintos. Aquí solo muestro algunos de ellos para no saturar la investigación. Pero están esas tres imágenes donde vemos el polietileno con la probeta realizada a partir del polímero virgen y versus la probeta realizada con el mismo polímero, pero ya con un proceso de reciclaje. Y entonces esto explica mucho de lo que se habla, de cómo los plásticos reciclados muchas veces no son óptimos para la fabricación. Aquí podemos ver cómo reduce considerablemente su ductibilidad. Sin embargo, en el tercer caso vemos que pasó al revés, lo cual fue un hallazgo muy interesante, lo cual será tomado en cuenta para otros momentos de la investigación donde seguramente se harán pruebas con ese material para la realización de las piezas de recurso didáctico que les comentaba. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Finalmente hay algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Y nuestra siguiente ponente, pasaremos contigo, Juanía. Bueno, pues muchas gracias por estar en esta sesión. Como bien se mencionó, pues este es el título de este proceso experimental, que es un proceso experimental comparativo entre ponderar el resultado de la creatividad humana, la creatividad computacional, o bien una creatividad híbrida que implicaría también el trabajo con computadoras entrenadas con la inteligencia artificial. Bien. Y muchas gracias al Coloquio de Métodos y Maneras por esta
invitación. Hablemos un poco del contexto. Como sabemos, el mundo está cambiando, ¿no? Las revoluciones industriales han sido importantes en las transformaciones de nuestro mundo. Quizá esta última en la que estamos, que es la cuarta revolución industrial, sea una de las más importantes. Para un poco rememorar qué pasó en las revoluciones anteriores, tenemos a esta mujer que está visualizada en 4 diferentes estados, ¿no? El primero vemos en la revolución industrial, que es una imagen a manera de grabado, en donde, bueno, ¿qué hacíamos? Eran trabajos mecanizados, ¿no? Éramos artesanos, realizábamos tareas repetitivas y nos enfocábamos poco quizá en el diseño, sino más bien en la adaptación de técnicas. Pasamos a la segunda revolución industrial, que está enfocada en una mujer que está como una imagen fotográfica, y aquí pasamos a la producción en masa, ¿no? Nos impulsamos con un tipo de nueva creatividad enfocada en la funcionalidad y también la eficacia. En la tercera revolución industrial, que es una revolución donde ya pasaron varias décadas, está visualizada como una mujer en 3D. Esta tercera revolución se dio a través del ingreso de la computación, que revolucionó los procesos creativos, haciéndolos más fáciles de experimentar, sin tantos límites físicos y, por supuesto, con nuevas expresiones digitales. Y ahora, ¿dónde estamos en la revolución industrial? En la cuarta, ¿no? Que está ahora visualizada con una imagen de una mujer hecha con IA, ¿no? Es básicamente la misma mujer, pero ahora está hecha en IA, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues nuevas fronteras, ¿no? Un proceso creativo colaborativo, o se pretende que sea colaborativo entre humano y máquina, en donde los creadores nos permitimos explorar ya variaciones y soluciones que ya son automatizadas, así que no necesariamente podrían tener el respaldo de un humano detrás para la creación propiamente de cualquier producto. Y es así como también vale la pena que distingamos qué es creatividad humana, ¿no? Boden en 2004 nos mencionaba que la creatividad es un aspecto fundamental de la inteligencia humana. Por lo tanto, pues es una capacidad que no puede ser atribuido a una máquina. Pero ¿qué pasa con la creatividad computacional, no? Es esta capacidad que nos dice Marín, es la capacidad de los sistemas informáticos para participar en estos procesos creativos. Aquí es una palabra importante: participar en procesos creativos de forma autónoma o bien colaborativa, ¿no? Estos creo que son 2 conceptos importantes, sobre todo para entender este proceso metodológico, porque si bien no se le puede atribuir la creatividad a un ente computacional o sistémico, sí se le puede atribuir una forma de proceso colaborativo, ¿no? Y en este proceso creativo combinatorio e híbrido vamos a tener diferentes tipos de creatividad, porque en realidad así es como existen, ¿no? Tenemos por parte del humano, en donde podemos tener 3 tipos generales de creatividad, ¿no? La creatividad combinatoria, en donde vamos a unir ideas familiares para crear nuevas formas. La exploratoria, en donde vamos a buscar dentro de los espacios conceptuales nuevas formas de creación. Y finalmente la transformacional, en donde vamos a modificar los espacios conceptuales que se tienen. Para esto también tenemos que la creatividad computacional pues también tiene sus diferentes formas. ¿Qué es lo que quiere una máquina? Actuar como un humano, ¿no? ¿Qué también quiere? Pensar como un humano. También pensar racionalmente o también actuar racionalmente. Actuar racionalmente es una situación que todavía las máquinas no han terminado de llegar, pero sí que han llegado a las primeras 3 de manera muy efectiva. ¿Qué es lo que queremos con estos procesos híbridos combinatorios? Generar procesos creativos en donde tengamos fases de exploración que estén fundamentados con el apoyo de una IA, es decir, analizar vastos espacios y posibilidades de manera más rápida, ¿no? La segunda es la selección, que nos ayude a aportar un criterio y un significado, pero no dejarlo para que la decisión sea propiamente de una inteligencia artificial. Y finalmente una fase de refinamiento, es decir, que aquí se haya una colaboración humano-máquina. Y en ese sentido, para poder explorar todos estos conceptos, nos hemos dado la tarea preguntarnos y realizar un experimento colaborativo en donde nos ayude a determinar y a resolver estas preguntas. ¿La inteligencia artificial en realidad obtiene mejores resultados que un humano? Vamos aquí a hablar de insumos gráficos, básicamente nos vamos a concentrar en estos. Y segundo, la IA, con la IA cualquier persona puede crear insumos gráficos, y ahora ya nos dicen, pero si tú ya no necesitamos diseñadores. Porque ya tenemos una IA. Bueno, es cierto, realmente nos hacemos esas preguntas, pero nunca las contestamos con experimentación real.
Entonces, bueno, pues este es nuestro objetivo, ¿no? Determinar si estas actividades creativas relacionadas con el diseño pueden ser automatizadas por una inteligencia artificial o si un humano que no tiene conocimientos en diseño puede generarlos y obtener los mismos o mejores resultados. Y en esta experimentación utilizamos dos grupos de control. Un grupo, de hecho, es importante recalcar que utilizamos y usamos el apoyo de estudiantes universitarios de la UAM, divididos en dos grandes grupos, ¿no? El grupo A eran arquitectos, diseñadores de la comunicación gráfica y diseñadores industriales. Y por el otro lado, grupo B, ingenieros industriales, ingenieros en computación y de posgrados de la computación, que son de varias áreas, ¿no? Vale recalcar que tenemos dos grandes grupos distintos, ¿no? Y es importante mencionar que esto no se le va a atribuir que el grupo A puede ser más creativo que el grupo B. No es así. La creatividad está en todas las personas, simplemente que se aplica en sus campos comunes de especialidad. Entonces, ¿cómo explicamos este experimento? Lo que les solicitamos a las personas que lo participaron es generar un primer insumo gráfico que tenía que haber sido hecho por ellos mismos a mano, ¿no? Sin ningún elemento computacional o sistema. Después, utilizamos un modelo GAN y modelos de dispersión que básicamente son generadores de imágenes de manera automatizada, pero que funcionan con prompts, es decir, con una explicación textual en donde se ingresa una entrada y por supuesto que tenemos una salida o varias salidas, ¿no? A través del propio entendimiento de estos sistemas y de ese prompt y de lo que se requirió. Finalmente, después de obtener ese primer insumo visual, generación del prompt, y por el otro lado, generación del insumo gráfico, se le solicitó primero a la IA generar un insumo gráfico a partir de un prompt y obtuvimos un resultado. Pero la tercera fase del experimento es afinar este primer resultado con un insumo inicial que venía de la creatividad humana solamente, que fue el dibujo que se le solicitó inicialmente, ¿no? Y se obtuvo un resultado final. Es un poco lo que se generó. Proceso 1, diseñar un boceto. Proceso 2, generar un prompt y entregarlo a una GAN o modelos de dispersión. Y finalmente, reentrenar ese primer resultado que se obtuvo con la IA con el objeto, con el boceto original para obtener un boceto final, ¿no? Un poco les vamos a mostrar en las siguientes láminas el resultado. Para ello también, antes de poder mostrar los resultados, es importante mencionar que se hizo un pequeño entrenamiento con los estudiantes para que pudieran entender cómo generar un prompt efectivo para insumos gráficos. Pareciera que no es necesario, pero en realidad la mayoría de las personas no estamos entrenadas para entender el lenguaje natural, que es el gran paradigma con el cual ahora nos estamos comunicando con las IAs. ¿Y cuál fue el resultado? Como pueden ver, en los primeros dos imágenes que están en la parte de arriba, este es un ejemplo de uno de los estudiantes de arquitectura y sus resultados. En las primeras dos imágenes fueron imágenes generadas directamente con un prompt. La imagen 3 es su boceto original que hizo al inicio y la imagen 4 es cuando reentrenó todo el prompt junto con su imagen de referencia. Como podemos ver, en realidad lo que vemos es que los primeros dos no son muy efectivos hacia lo que la persona estaba solicitando, pero cuando la máquina es entrenada con un punto de referencia humana, mejora considerablemente. Esto es diseño industrial. Nuevamente pasa lo mismo. Las dos primeras imágenes realmente no cumplen absolutamente con el requerimiento. Aquí sí vemos una mejoría importante, pero la parte final, que es el insumo 4, es donde se obtuvo mejores resultados. Este es un ejemplo muy bueno. Los diseñadores de la comunicación gráfica básicamente no pudieron con la creación de imágenes a través de un prompt. Podemos ver la primera imagen que no supieron explicarle bien a la máquina qué es lo que necesitaban, pero al final, cuando hicieron su último insumo, considerando su boceto original, realmente pudieron obtener resultados que eran los resultados esperados. Ahora vemos qué es lo que pasa con la gente de ingeniería. En los dos primeros realmente son imágenes mucho más clásicas. Les pedimos un objeto y literalmente pues hicieron un objeto, una mesita de 4 patas, ¿no? Y aún así, aunque fue muy sencillo, realmente el resultado inicial no fue tan bueno hasta que con el insumo del boceto reentrenaron. Lo mismo, ingeniería en computación, ¿no? Aquí se acercaban un poco, pero realmente los resultados no eran tan consistentes. Y
Aquí vamos a entender un poco cómo medimos los resultados. Tuvimos un enfoque cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo estaba basada en visión por computadora, un análisis semántico, en donde ese es la similaridad entre el prompt y la imagen, con los porcentajes de las coincidencias identificadas, y PC es el número total de las coincidencias. Ahorita vamos a explicar esto. Y en el enfoque cualitativo utilizamos el método CAT, que es básicamente Consensual Assessment Technique, que se basa en considerar a expertos profesionales en el tema para que evalúen los resultados, ¿no? ¿Y qué se evaluó? Pues básicamente el cumplimiento de los requerimientos, la originalidad, la capacidad de iteración, la capacidad de integración combinatoria con la IA y digamos, y su insumo, y la viabilidad del objeto, porque a veces hacemos creaciones que realmente no son viables, y representarlo, también la A representa un peso hacia el atributo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle coexistencia o un coeficiente de umbral de acuerdo entre los jueces, es decir, los profesionales que evaluaron las imágenes. Primero, el cálculo cuantitativo. La visión por computadora consiste en entregar la imagen nuevamente a otra IA, que en este caso utilizamos Cloud Vision, para que identifique textualmente qué elementos aparecen en la imagen, ¿no? Aquí vemos que identifica rectángulo, identifica madera, piso y demás, ¿no? Y esto lo contrastamos bajo un cálculo de similaridad con el prompt inicial. Y lo que hicimos es distinguir, a ver, qué tanto se acercó la persona en realmente en cumplir el requerimiento solamente con una instrucción textual, ¿no? Y el resultado es este, ¿no? Las personas que se iban acercando más, pues fueron los que escribieron un prompt mucho más específico, y por supuesto que también tuvimos resultados muy bajos de 30%, en donde realmente la máquina no sabía ni qué interpretaba, ¿no? Y eso lo pudimos calcular a través de un cálculo de similaridad. ¿Y cuál fue el resultado del cálculo cuantitativo? Es que las personas diseñadoras, a pesar de que no están tan acostumbradas a dar instrucciones textuales, fueron mejores explicándolo que los ingenieros. Ustedes saben que los ingenieros están muy acostumbrados al lenguaje natural y al lenguaje de programación, es decir, saben cómo hablar con una máquina. Sin embargo, pues el resultado para esta experimentación no fue muy óptimo para ellos. Y bueno, el cálculo que se hizo de cualitativo por parte del CAT, como les digo, fue una encuesta a diferentes profesionales que tenían más de 5 años de experiencia, no eran estudiantes y tampoco conocían quién generó las imágenes. Eso también era muy importante, un poco como el test de Turing. Se les dio una encuesta con 5 preguntas para que evaluaran los resultados, y básicamente a todos les pusimos un peso, ¿no? Entre la originalidad, el cumplimiento, el reentrenamiento, la integridad combinatoria y la viabilidad del objeto. Y como resultado, hay resultados muy importantes, porque uno pensaría que también los diseñadores, por ejemplo, de la comunicación gráfica, obtuvieron mejores resultados, puesto que están considerablemente más relacionados con lo gráfico. Pues básicamente no, en realidad las personas relacionadas con la arquitectura fueron los que obtuvieron mejores resultados entre la visión del prompt que generaron, los resultados finales y básicamente la originalidad del objeto creado. En cuanto al alcance del requerimiento, también pensamos que en realidad aquí la gente de CBI eran los que iban a tener mejores resultados. Sí se acercaron bastante, pero en realidad los que guardaron mejor el requerimiento y el reentrenamiento en cuanto a la calidad, equilibrio estético y consistencia fueron los diseñadores industriales. Y bueno, aquí cada uno de los diferentes grupos de personas pues tuvieron una mejoría bastante entre un aspecto u otro. Y bueno, como una conclusión general, ¿qué tenemos? La creatividad computacional sí se aleja de la viabilidad, es decir, bajo el cálculo de similitud, los prompts son insuficientes para obtener resultados claros y buenos en cuestiones, al menos gráficas, de calidad. Este experimento, valga decirlo, que se puede aplicar hacia otras áreas con el uso de IA. La segunda que es importante es que la creatividad humana sí complementa y se ve complementada con la creatividad computacional, es decir, que sí se confirma que la IA sí puede ser una herramienta que potencia los resultados óptimos, y sobre todo también en 2 casos, eficiencia y costos. Y finalmente, si ponemos a los 2 grupos comparados, CBI versus diseñadores, es que la carencia de fundamentos en el diseño no puede ser sustituida por la IA.
Es decir, que a pesar de que los dos tenían las mismas herramientas, unos sí tenían más conocimientos en lo gráfico y los otros no, pues este conocimiento sí es fundamental para crear objetos que sean relevantes, interesantes, funcionales y, como decíamos, creativos, innovadores, ¿no? Con base en las variables que hemos puesto. Y bueno, pues hasta aquí dejaría mi presentación. Muchísimas gracias. Continuamos con Laura Elena Sánchez Castillo con su trabajo, el trabajo sociológico en diseño. Ok, la base de este trabajo de para qué sirve o para qué servimos los sociólogos en una rama como el diseño. Y sobre todo es muy interesante esta perspectiva de que muchas veces me han tocado en prácticas de campo que a los diseñadores se les olvida que la propia comunidad hace su propia psicología, hace sus propios mezclas de color, hace sus propios iconografías que representan a estas comunidades. Y cosa que, por ejemplo, en sociología, pues poco a poco aprendemos a que se tienen que respetar estas tradiciones, costumbres, iconografías que representan a las comunidades en general, ya sea comunidad rural o ya sea comunidad urbana. Lo podemos ver aquí tan simple como las estaciones del metro o del metrobús. La introducción es más o menos una explicación básica de qué es la diferenciación entre qué es un método y qué es la metodología. El método hay que recordar que es una lógica que tiene una estructura que sigue cierta cantidad de pasos para lograr un conocimiento válido y científico, a comparación de la metodología, que es el desarrollo de los métodos de investigación, además del proceso como tal y la justificación de ese método. ¿Por qué estoy haciendo esto y por qué lo estoy haciendo de esta manera? ¿Vale? Va a depender también de las carreras de las que somos y la forma en la que nosotros también mismos vamos aprendiendo a adquirir conocimiento. Y a partir de ahí, de saber qué es un método y qué es la metodología, ahora sí podemos delimitarnos a saber qué queremos hacer. ¿Qué es lo que en verdad quiero investigar? De esa es la parte del objeto de estudio. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo artesanías. ¿Qué es lo que en verdad quiero investigar? Las artesanías. Ahora, el objeto empírico se diferencia del objeto de estudio en que es observable. O sea, lo puedo observar y lo puedo experimentar yo misma. En este aspecto de sociólogo, diseñador, yo lo puedo hacer, yo lo puedo ver, yo lo puedo observar, yo lo puedo tocar, X, Y, Z. Ahora, existen dos tipos de métodos que pues aprendemos a lo largo de las carreras. Uno es el cuantitativo, que tiene su validez interna, o sea, se valida a sí misma. La otra, que es comunicación verbal, y vertical, en donde está el entrevistador y el entrevistado, y el otro solamente responde lo que el otro está haciendo, y las respuestas pueden ser comprobables. Ejemplos de trabajos cuantitativos, lo que realiza INEGI, lo que realiza ya sea cualquier constructora, por ejemplo, para saber qué población es la que tiene que pues sí, alimentar o tener para hacer un proyecto en específico. A diferencia de la investigación cualitativa, que se basa en la confianza de la persona que entrevista y de la persona que responde a las entrevistas. No hay preguntas definidas, todas son indefinidas. Se hacen por parte de preguntas abiertas que conlleve a una conversación por parte de las dos personas, y es por eso que es importante la confianza que se genera y tiene su validez interna, a comparación de un sistema cuantitativo que sí puede ser validado tal vez de entre un año. La cualitativa no tiene una validez en ese aspecto fuerte, o por llamarlo así, porque las personas cambian. Entonces, conforme las personas van cambiando, también van cambiando las formas y las percepciones que cada una tiene. Y en mi caso, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es trabajo cualitativo, y hay diferentes herramientas que nos pueden ayudar a todos los que hacemos investigación literalmente con personas. La observación participante, que es la parte en donde yo como investigador y me inserto en la comunidad y trato de aprender lo más que puedo con ellos. Ya sean tradiciones, ya sean ritos, comida, vestimenta, cualquier cosa que ellos quieran compartirme, yo lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque de cierta manera son ritos de paso que hay que aprovechar para tener esta confianza con la persona. Las entrevistas semiestructuradas, como hace rato estaba diciendo, pues son preguntas abiertas que conlleven un diálogo. El diario del campo es una herramienta que funciona muy bien al momento de la memorización. En el diario del campo se ponen detalles, se ponen cosas importantes,
también nuestro propio sentimiento, porque recordemos que también somos personas. Y al momento de llegar con otra comunidad que claramente no tiene nuestra misma cultura o nuestro mismo nivel cultural o simplemente cambia la perspectiva de las personas, hay un choque cultural y el diario de campo puede alivianar un poco eso. Tal vez el sentirse desprotegido. Y el análisis de documentación, que es la parte en donde vamos a analizar, ya sea por medio de periódicos, revistas, cartas, actas de nacimiento, fotografías de las comunidades, cómo es que esta comunidad ha vivido ciertos proyectos que se han tratado de insertar en esta comunidad y saber si nuestro proyecto, nosotros como diseñadores, por ejemplo, si tiene validez o no tiene en la comunidad. Si sí hay validez, pues tal vez buscar la forma de continuar esos pasos. Si no tiene validez, cambiar totalmente la estructura del trabajo para poder tener un resultado positivo en ese aspecto. Ahora, ¿cuál es la función como tal? La observación participante, como les digo, pues es la participación del investigador, investigadora, diseñador o diseñadora sobre las prácticas en la comunidad y se busca incidir para los proyectos y los productos. En este caso, por ejemplo, no podemos realizar un producto o un proyecto sin tener en consideración a la comunidad a la que queremos, pues sí, entrar, ¿no? Si no hay un análisis sobre iconografía, por ejemplo, entorno, su propia forma de vida, muy probablemente nuestro proyecto pueda, pues no fracasar, pero sí no va a tener el éxito que nosotros estamos esperando. En el diario de campo, por ejemplo, como les digo, pues es la parte de la descripción del investigador y diseñador del entorno en el que se encuentran. Tipos de árboles, por ejemplo, las casas, la vestimenta, todo lo que tenga que ver con el entorno de las personas a las que queremos tener ahí en el proyecto. Las entrevistas semi-estructuradas pues son orientadas a conocer la interpretación que estas personas tienen de su propia realidad, de su propia percepción del mundo. Nosotros no podemos llegar y decir, sí, es que sí son pobres. A ver, espérame, ¿las personas en realidad se creen que son pobres? ¿O tú estás dando tu juicio de valor hacia esa persona? Y análisis de la documentación, pues es la descripción de tradiciones o costumbres del objeto de estudio, que recordemos que es el que quiero investigar. Y ya por último, los ejemplos aplicados que, por ejemplo, en observación participante, pues es participar en los rituales importantes para la comunidad. Por ejemplo, fiestas patronales, que la boda de la hija, que ya se murió el familiar y la señora quiere que vaya al entierro con ella. Y pues es la parte de la manera empírica de conocer esta parte identitaria de las comunidades. Insisto, no solamente aplica para comunidades rurales, sino también para comunidades urbanas. El diario de campo, al momento de escribir detalladamente lo que significa para la persona, la cosa que estoy preguntando, ayuda a entender la simbología y todo lo que lleva detrás para esa persona. Y aparte de ser un ejercicio de memoria para nosotros mismos. Puede ser que estemos entrevistando y digamos, ahorita lo anoto, 10 segundos después ya se me olvidó. Y es muy importante este detalle es que lo tengo que recordar. Si lo hubiera anotado en mi diario de campo, no se me hubiera olvidado. Las entrevistas semiestructuradas, aparte de ser un registro, aparte de ser el conocimiento por parte de las personas que me lo están notando por medio de la confianza, pues también es un registro, ya sea oral o escrito, que tengamos grabaciones, por ejemplo, sobre la interpretación que las personas tienen de su entorno. ¿Vale? Y el análisis de documentación, básicamente, es de qué manera la comunidad ha ido cambiando dependiendo de los factores que se han insertado o influyendo dentro de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de las artesanías, factor de cambio, las instituciones como tal. Entonces, en esta institución, este factor de cambio ha modificado las artesanías de cierta manera que ahora son ya no solamente de representación por parte de la comunidad, y no solamente tiene esta simbología, esta teoría del color, X, Y, Z, sino también aplica para productos que puedan ser comercializados. ¿Vale? Entonces, en este aspecto, el conocimiento por parte de los sociólogos que pueden aplicar a los diseñadores, pues es un poco esta interdisciplina en donde uno puede ayudar al otro para que el proyecto pueda funcionar de mejor manera. ¿Vale? En conclusión, creo que la parte de la sociología es muy importante para exactamente esto, ¿no? Conocer cuál es la tradición, cuáles son las simbologías, cuál es la iconografía, todo lo que tiene que ver con la cultura
comunidad a la que queremos influir, ya sea de manera positiva o, pues si no hacemos bien el trabajo, pues lamentablemente va a ser de manera negativa. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo. Bueno, como hemos escuchado, hemos tenido una mesa bastante variada. Creo que haré un pequeño y un breve resumen de cada ponencia. Y bueno, pasamos a los comentarios, cada una ronda de comentarios, los presentes, quienes están de manera virtual. Y bueno, con eso cerraríamos para dar por terminar la sesión. Bueno, creo que la primera ponencia nos da un panorama desgraciadamente no la pudimos ver completa de manera más detallada, pero nos da un panorama general de cuál es la importancia de los cuidados hacia las personas de la tercera edad. Creo que es muy relevante porque es un sector que está un poco relegado dentro de la sociedad. Es importante tomarlo en cuenta. Yo creo que esta manera de nombrar el gerontodiseño me parece algo innovador y creo que pensar en la calidad de vida que tienen las personas de la tercera edad, bueno, pues es algo que es muy importante para la sociedad y sobre todo para el momento que estamos viviendo acá, que la población está avanzando a ser, pues, adulto mayor, ¿no? O más número de población está siendo adulto mayor. Con el tema de los polímeros, bueno, pues es un tema bastante complejo, el compañero lleva bastante tiempo, digamos que metido en ello, y analizar todo este tipo de comportamiento, cuál es mejor, cuál es peor, creo que es una investigación bastante importante, así como la de la inteligencia artificial. Me parece que pensar en que lo que plantea Vania sobre si el pensamiento de los arquitectos y el pensamiento de los ingenieros pudiera suplirse o combinarse con la inteligencia artificial, pensaría yo y me preguntaría si tiene que ver la formación en esta idea de cómo inferir a la inteligencia artificial, es decir, si yo fuera física, ¿podría hacer algún tipo de diseño? No sé si has hecho este tipo de pruebas. Si lo has hecho, bueno, me gustaría saber un poco más. Y con el tema relacionado a cómo se hace el trabajo sociológico, bueno, pues Laura nos ha hecho una descripción acerca de cuáles son las técnicas, las estrategias, las herramientas que utilizan los sociólogos en el trabajo de campo. Pareciera que todas las maneras de hacer la investigación son similares, aunque en esta mesa lo hemos visto, tenemos, por ejemplo, Oscar, que es de desarrollo de productos, Laura, que es de procesos culturales, Vania, que viene de visualización de la información, y si lo podemos ver en un panorama general, todos han tenido, bueno, y los compañeros que están desde allá de Zumpango, todos tienen como un camino en el cual han utilizado el método. Las diferentes ponencias nos la han presentado desde distintos puntos. Alguien desde el campo, el compañero desde la práctica, desde poner, digamos que en práctica esta resistencia de los materiales, hacerlo de manera física, Vania haciendo estas pruebas con la inteligencia artificial y los compañeros haciendo toda esta caracterización sobre cuáles son esos cuidados, esos requisitos que se necesitan para llegar a este gerontodiseño adecuado que pueda ayudarnos en la calidad de vida. Aunque lo vemos desde diferentes puntos por nuestras formaciones o por los posgrados a los que pertenecen, creo que el método de investigación es el mismo caminito. Todos seguimos como ese proceso, aunque todos van en diferente nivel en sus investigaciones y nos presentan, digamos que de manera, pues sí, muy puntual en el momento en el que estén investigando. Por ejemplo, el caso de Oscar, creo que nos hubiera gustado saber más desde el principio, ¿no? ¿Qué te hizo hacer esas pruebas? ¿Por qué, no? En el caso de Vania, bueno, ya fue más general, ahondó en el proceso desde el inicio, nos fue llevando, y Laura, bueno, pues nos habla de cómo se aplica esta estrategia. Los compañeros desgraciadamente no pudimos escucharlo, pero bueno, creo que al final las ponencias nos hacen pensar en que el camino del método en la investigación tiene que ser un proceso paulatino. No podemos saltarnos de un paso a otro, no podemos, digamos que, hacer escalas pequeñas o escalas grandes, ¿no? Entonces, bueno, con eso cerraría yo. Esperaría yo la ronda de comentarios desde sus miradas, que son muy diversas. Y bueno, pues, no sé si quieren hacerlo en orden. Sí, yo tengo una duda para la primera ponencia. Y justamente en esa parte que hablaban al final sobre estas barreras que se encontraron, pues saber, digamos, qué estrategias utilizaron para librarlas
para obtener estos datos que estaban buscando, o si en algún momento dado eso los llevó a modificar los objetivos de investigación. Sí, tuvimos varias fases. Empezamos desde lo que fue llamadas telefónicas hasta visitar personalmente a las instituciones, específicamente lo que fueron asilos, residencias, fueron las instituciones en las que no nos dieron acceso. Y por desgracia, de acuerdo a lo documentado, es donde pues generalmente las personas mayores sufren mayor abandono y pues es donde se requiere mucho más apertura para ver en qué condiciones las están cuidando. Bueno, y también en qué condiciones está la infraestructura y la capacidad que tienen. Y bueno, lo último que hicimos fue solicitar por medio de al INAI, exactamente, al INAI. IFAI. Fue, IFAI. Ajá, sí, INFAI, sí, del Estado de México. Desgraciadamente esta institución ya se encuentra como que en que sí o no nos daba la información, porque finalmente son instituciones públicas, algunas se registran como fundaciones, otras se registran como instituciones de beneficencia, otras ya son como tal instituciones de lucro. Entonces, algunas están registradas en el DIF, otras están registradas en la Junta, de en la Junta de Fundaciones. Y entonces fuimos tocando varias puertas. En la actualidad, lo que presentamos y en donde se lanza esta propuesta del gerontodiseño es precisamente porque donde nos dieron mayor acceso fueron las casas de día y es de donde se tenían los datos, ¿no? Que muchas de las casas de día son lugares locales, casas, patios improvisados en donde se reúnen las personas mayores y pues ellos mismos van gestionando sus recursos para hacerlas funcionar por medio de un capacitador que les allega, por ejemplo, no sé, ponentes, etcétera. Pero sí, la verdad es que existen muchas necesidades en ese sector. Y sí, el acceso de la información, pues sí, fuimos cambiando la metodología porque no obteníamos respuesta. Hay mucho hermetismo para poder acceder a esas instituciones. Gracias. Agrego, perdón, Jorge Sarur. Sí, adelante. Sí, en el caso del gerontodiseño, en esta investigación que se hizo, pudimos percatarnos que prácticamente no existe, es decir, no hay un diseño específico para la tercera edad. Además, bueno, lo poco que hay en el mercado es bastante caro, no está muy al acceso, al acceso de las personas, sobre todo de escasos recursos o medianos recursos. Las casas hogar públicas obviamente no tendrían el recurso proveniente del Estado para poder proveer de diseño, de gerontodiseño a estos lugares. Las privadas, si lo pudiesen tener, elevaría los costos de cada una de las personas que son guardadas en los asilos para los adultos mayores. Por lo tanto, se hace necesaria la implementación, pues yo diría que en las universidades, en las licenciaturas de los diferentes diseños, sobre todo diseño industrial, que se genere, o principalmente diseño industrial, que se genere en algún punto de los programas de estudio gerontodiseño, ¿no? Es muy importante, así como para personas con alguna discapacidad, que no es el caso de los adultos, pero son grupos vulnerables que creo tendrían que estar tomados en cuenta. Ya lo decía aquí la coordinadora, son grupos que están un poco relegados, que no son tomados en cuenta. Entonces, sí creo que son los alumnos, los futuros diseñadores, los que tendrían ya que empezar a trabajar estas cuestiones. Sobre todo, como decía la doctora, estamos en vías de tener una mayor población de tercera edad en México. Ya Europa sabemos que la mayor cantidad de personas es de la tercera edad. México, Latinoamérica va para allá. Entonces es urgente empezar a trabajar
propuestas de gerontodiseño, por ejemplo, ¿no? Con eso termino la participación. Muchas gracias. Gracias. Yo nada más un comentario que me pareció muy interesante el término de gerontodiseño, pensando que en menos de 10 años se va a acabar va a cambiar el ciclo demográfico en México, se va a acabar ese bono demográfico en el que estamos y pues va a haber más gente mayor que jóvenes, ¿no? De menos de 18 años. Entonces, que básicamente el mundo gira alrededor de los jóvenes, pero en realidad vamos a girar alrededor de la gente mayor y pues pensarlo con base en el diseño sería relevante. Sí, creo que, por ejemplo, complementando lo que tú estás comentando, en este aspecto no de la investigación cuantitativa, pues ver las estadísticas. En realidad, pues nosotros somos una generación en donde la mayoría de la población, pues estamos en esta edad, ¿no? 20, 30, 40. En 20 años, pues este tipo de gerontodiseño pues va a ser algo que vamos a necesitar nosotros mismos, porque pues sí, o sea, vamos a llegar a estar viejitos. Y en este aspecto, pues sí, vamos a necesitar estas herramientas para poder andar en el mundo. Creo que sí es un tema muy interesante este aspecto de que sí se necesitan nuevas cosas para personas de mayor edad. Yo tendría una pregunta para los expositores de este tema pues, relacionado a los cuidados y que pareciera repetitivo, pero creo que el tema de los cuidados, en el sentido de la pues decadencia que tiene el grupo de la tercera edad, es muy triste, pero pues es una realidad, ¿no? Es muy poca gente la que se interesa en hacer este tipo de trabajos justamente relacionados a este sector. Y creo que hacer una investigación buscando mejorar la calidad de vida del sector, claro que pues es una buena iniciativa. Y yo les quisiera preguntar si han aplicado algo de lo que han encontrado o que han deducido dentro de esto que ustedes catalogan como gerontodiseño, si lo han llegado a aplicar en algún lugar, ya sea en estos hogares o en los hogares de residencia o en algún sitio en particular. En nuestro caso no hemos implementado todavía, digamos que apenas estamos trabajando. La doctora Claudia y su servidora somos licenciadas en enfermería con un doctorado en ciencias de la salud y salud pública. El doctor Sarur es diseñador industrial y apenas estamos, son nuestros pininos, digamos, estamos empezando a trabajar de manera transdisciplinaria el tema de la vejez. Entonces yo espero que sí haya frutos de esas características porque son muy necesarios. En el centro universitario tenemos la carrera de ingeniero en computación y ellos desarrollaron recientemente un bastón inteligente que tiene sensores y que permite por medio de algunos sonidos advertir a las personas invidentes sobre algunas irregularidades en el suelo o amenazas riesgos que puedan tener. Y pues hacia allá quisiéramos dirigir justamente nuestro objeto de estudio. Es la idea de nuestro grupo de investigación. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quienes están en línea quieren preguntar algo, alguna duda sobre los temas que expusieron a los compañeros? Entonces, damos por terminada la mesa. Muchas gracias por asistir, por su presencia. Quienes nos acompañan virtualmente, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a clausurar el evento. Está la transmisión en vivo en el canal de posgrado para los que están en línea. Si quieren entrar al canal que está el posgrado en vivo, vamos a hacer la clausura. Todos a mesa 7. Esta es mesa 9, se cierra y luego nos vamos a